O sea que literariamente yo quería volver a la India. Y lo hice. ¿Le puedes decir que a la India te inspiró? Sí, Entonces? la India me inspiró. A mí me inspira mucho Se llama qué horror. El guía de la India. Los lugares que visito y que he ido y eso. Pero yo creo que la pregunta era un poco si existe la inspiración. No, la inspiración existe, claro. Y además existe porque existe la falta de inspiración. Quiero decir, si existe su contrapartida, que es terrible, ¿no? A veces cuando uno existe ese momento en el que uno tiene la idea, incluso en los artículos, porque me gustaría también decirlo, lo tengo que decir, y creo que aquí los tres venimos del periodismo, de lo que yo me siento además muy orgullosa. O sea, yo no me siento, ni quiero, ni tengo el menor interés en ser uno de estos escritores con mayúsculas, que solamente es el escritor, sino que yo vengo del periodismo y estoy instalada en el periodismo y creo además que cuando yo escribo, o sea, mis oraciones, mi cadencia, tiene mucho que ver también con el periodismo. No creo nunca que yo escriba una novela tipo novela Río, y creo que tiene que ver con mi formación de periodista, porque cuando yo escribo mis columnas son a veces muy literarias, pero bueno, son periodísticas, y me gusta a la hora de escribir, cuando escribí la novela, me siento a gusto en ese estilo del periodismo, y no sé si les pasa a ustedes que también, o sea, no, en ningún momento reniego de eso. El periodismo es una gran escuela. Eso es una tontería pensar que es una literatura menor. No es verdad. Hay páginas, hay artículos, hay columnas periodísticas, hay reportajes que son verdaderas joyas literarias. García Márquez, que para mí es el mayor escritor de la lengua, independientemente de sus ideas, no tiene ninguna importancia, es fundamentalmente un extraordinario periodista que se convierte en un extraordinario narrador, y cuando vuelve al periodismo, porque es la misma prosa, es decir, no, sería una especie extraño de travestido si hiciera cosas distintas cuando escribe como periodista, cuando escribe como... Yo creo que el periodismo es una gran escuela, además la disciplina de tener que escribir en 800 palabras unas cosas y después eso le da la cadencia a la prosa, eso sí, y una cierta claridad, porque tú sabes que en el periodismo tú eres esclavo de la claridad. No se perdona en el periodismo la pedantería en la redacción. En la literatura se perdona. Pero si Lezama Lima hubiera escrito una columna periodística semanal, me hubieran fusilado al amanecer. Lógicamente, porque es otra prosa. Sin embargo, Creo. Sí. Y los pronósticos de que el periodismo desaparece con el internet. Desaparece el papel, no desaparece el periodismo. Lo que pasa, esto es como cuando pasamos de los libros escritos a mano, por medio de copistas, a la imprenta. O cuando pasamos de los rollos, que se escribían rollos, a los libros encuadernados como los conocemos. Esto no es nada más que el cambio. Es el cambio de, en una época los seres humanos, el medio, escribieron en tabletas de arcilla. Luego descubrieron la posibilidad de hacerlo en la piel del cordero. Luego pudieron hacerlo en pergaminos, o pergamino es la piel del cordero. Pudieron hacer antes en piedra. Claro, los grabados en piedra y qué sé yo. Sí, pero la sustancia es la misma, porque a los seres humanos, eso es una cosa que aprendí hace muchos años en un libro extraordinario sobre la historia del periodismo. A los seres humanos les interesan mucho 4 cosas. Los peligros que se ciernen sobre ellos, las oportunidades que tienen, las violaciones de la ley y de las reglas. No hay nada más importante que los chismes, que es una violación de la regla. Los periódicos de chisme venden 8 millones de ejemplares. ¿Por qué? Porque a los seres humanos les interesa.
la vida lúdica, la diversión, y de la combinación de esas cuatro cosas hemos vivido desde que tenemos la posibilidad de comunicarnos. Unos en la selva del Amazonas, otros en Nueva York, otros en París, pero en torno a esos cuatro temas y cómo los combinamos, y eso no puede desaparecer porque esa es la esencia de la comunicación entre los seres humanos. Eso es lo que nos interesa. Lo que va a cambiar es el modo, y tendremos todos que aprender. Ya yo vi a mi hija que claudicó y anda con un Kindle leyendo en cosas en pantallas electrónicas, y todos vamos a claudicar y todos vamos a ir ahí porque no hay forma humana de mantener una biblioteca en una casa de 80 metros cuadrados. Entonces vamos a tener las obras completas de Balzac qué sé yo, y en una tarjetita, se acabó. Y eso es lo que va a pasar. Pero los contenidos... Ahora, hay un problema muy serio. ¿Cómo convertimos la nueva plataforma digital en un modo de ganar dinero que pueda sostenerlo? Porque a lo largo de los años, los periódicos empezaron como una hoja de papel, hasta llegar al New York Times del domingo, que tenía 450 hojas, y si te caía en la cabeza te mataba. Tiene. En ese proceso se fue enriqueciendo el periodismo y la gente pudo pagarle, es decir, las empresas pudieron pagarle a un gran periodista un salario para que escribiera una historia al mes. Entonces se fue enriqueciendo la calidad porque había tiempo, se podía comprar el tiempo. Estamos en el proceso de averiguar cómo se le gana dinero a Internet, que hasta ahora nadie sabe por dónde van los tiros. Cuando se logre eso, entonces los contenidos van a mejorar. Pero ya a mí no me tocará, a ella sí, y a mi nieta, que es la próxima escritora, porque también está tocada por la genética. Había una pregunta ahí atrás. Sí, Abelardo. Abelardo. Señores, perdón, mi mujer y yo nos vamos antes de que ustedes empiecen a tirar cosas. Ya no voy a tomar un avión. Nos vamos a un avión. Abelardo. Su pregunta. Por lo que se ha dicho aquí, pienso que Gina en su presentación literaria ha conseguido esquivar o evitar los estereotipos y los tabús. Pero lo más interesante de todo es cómo ha logrado esquivar los estatutos de la literatura tradicional a través de los tiempos. Recuerdo que una vez leí algo de Vargas Llosa de cómo hacer un libro. ¿Cómo usted lo ha logrado? ¿Cómo he logrado hacer un libro o cómo he logrado escapar a las cosas convencionales? No sé si las dos cosas. Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que Cao mencionó en un momento dado y que luego se me escapó, que fue el tema, cuando tú comentaste el tema de las lecturas, ¿no? Y yo en eso he sido voy a usar una palabra que está muy de moda y que es un poco pedante, ¿no? Que es la palabra esta, ecléctica. Todo el mundo usa ahora, soy ecléctica. Bueno, pues sí, soy ecléctica. En el sentido de que no... si me hacen una entrevista, si alguien me pregunta cuáles son tus lecturas, pues tengo que decir que en eso es muy difícil que me escuchen a mí decir, pues leo a Góngora todos los veranos. Lo leí en la universidad y Perla puede dar fe de ello, que leí. Pero quiero decir que yo he tenido, y quizá porque me he movido mucho, porque he ido de un sitio a otro, de un país a otro, de una cultura a otra, he ido recogiendo como muchas lecturas y de una manera como muy... Realmente he leído lo que me ha apetecido todo el tiempo. O sea, no, en eso no soy una persona que considero que esto es lo que hay que leer, que esto es lo guay, intelectual, lo que están leyendo las vacas sagradas. No, yo leo lo que me apetezca. Y leo, por ejemplo, he leído literatura de mujeres, para mujeres, que me ha parecido. Leí el bestseller de Eat, Pray, Love. Me parece un libro